de las problemáticas en el Perú es, dentro de los derechos humanos, es la educación y la salud. Uno de ellos está plasmado en la Constitución, los dos, prácticamente los dos. La Constitución establece de que debe de haber una educación para todos, libre, y no poner trabas. Dentro de lo que es también dentro del Código de Niños, como vemos aquí en el Código Civil, dentro del Código de Niños y Adolescentes, establece algo similar a lo que dice la Constitución. Pero a la par también hablan sobre los derechos de educación, la normatividad del Ministerio de Educación, que es la Ley General 28044. Sin embargo, vemos de que no todos los niños asisten a las instituciones educativas. Dentro de los videos que más adelante vamos a ver, vemos a niños en las calles con los padres o ellos mismos haciendo negocios en los micros, una manera de solventarse su alimentación. Esto significa de que los niños no están teniendo un acceso general a las instituciones educativas, asistir a las instituciones educativas estatales. Paralelamente a ello, nosotros vemos de que los padres, como no tienen recursos económicos para subsistir, los tienen como fuente de adicional al ingreso a trabajos forzados a los niños en edad escolar. De igual manera también vamos a ver más adelante cómo los adultos mayores, que supuestamente deben de gozar de un apoyo en los hospitales, no lo tienen. Hemos visto, por ejemplo, con el compañero Azañedo, en una entrevista en la Avenida Brasil, como un señor adulto mayor más o menos de 85 años a 90 está vendiendo ropas usadas para subsistir, y él mismo nos cuenta de que no tiene un acceso a una salud integral en los hospitales, mejor dicho, que le apoyen en lo referente a su salud. La salud y a la educación pública. Señora, buenos días. Mi hijita está asistiendo al colegio público. ¿Qué grado está? Segundo grado, qué bien. ¿Y hace sus controles, tiene acceso a la salud? Sí, a salud pública, a una posta, a un hospital, ¿no? Estamos el día viernes 11 de diciembre, a horas aproximadamente 10 de la mañana. Estamos por las inmediaciones de la Avenida Brasil, donde vemos niños que en vez de estar estudiando de labores de un centro educativo, están ejerciendo algunas labores de ambulante o ayudando a sus progenitores para satisfacer la canasta básica, la canasta familiar. En ese aspecto, hemos conversado con algunos niños y algunas madres que no han querido que se les firme por temor y por ello. Nos dicen que no van a ningún colegio, a ni primario ni secundario, por cuanto tienen que trabajar para ayudar. En estos casos a veces son hogares fraccionados, donde la madre ejerce el rol de madre y padre y no le alcanza para poder satisfacer las necesidades básicas de su hogar. Por ello que los hijos mayores tienen que salir a ayudar para poder apoyar la manutención de los hijos menores. En ese aspecto vemos que el acceso a la salud y a la educación no es de acceso para todos, por cuanto estamos desarrollando este tema tan importante sobre derechos humanos, el tema de educación y salud. El compañero está tomando unas filmaciones donde podemos apreciar que hay algunos niños que están trabajando, están desarrollando actividades en el lugar de estar en un aula realizando sus labores educativas. Armando, en ese sentido podríamos decir de que no se cumple lo que establece la Constitución de una educación para todos y una salud gratuita para todos también. Así es, no hay una educación, si bien siendo la Constitución nos garantiza
una educación y un acceso a la salud y a la educación para todos, pero ya como hemos explicado, tanto en esta oportunidad como en las tomas anteriores, que muchas veces por las necesidades que vienen aquejando y aconteciendo a las familias de nuestro país, el acceso se hace un poco difícil y no un acceso generalizado para todas las familias. ¿Qué podríamos en todo caso ver o proyectarse para que el nuevo presidente y los nuevos congresistas hagan un cambio a la Constitución? A título particular yo no creo que sea, ¿no?, el tema de la Constitución, sino el tema ya de cómo estamos funcionando como sociedad. Tampoco hay que echar la culpa al gobierno o al Estado, ¿no? Sabemos que hay servicios públicos, hay colegios estatales, pero que muchas veces por la necesidad que acarrea las familias o por el desconocimiento, sus hijos no tienen acceso a dichos servicios, que sí los hay. Lo que falta es lo que necesitamos quizás es hacer una reflexión como sociedad, como Estado, de una manera integral. ¿Cómo estamos funcionando? El problema radica en el tema socioeconómico, cultural, de toda la estructura que somos parte nosotros como sociedad. Por eso queríamos pedir el permiso de ver si podemos filmar y hacer más preguntitas. Sea breve, señor. Sí, por eso no se preocupe, rapidito nomás. Buenos días, estamos por inmediaciones del Ramla con un señor que se dedica a la venta de cosas de segunda para hacer unas preguntas puntuales, ¿no? Y para no interferir su trabajo así mismo. Señor, ¿usted tiene acceso a la salud pública? Por ahora no. Por ahora no. ¿Y cuando se enferma no va a un hospital, lo atienden, no lo atienden? No, como escuchamos, el señor no tiene acceso a la salud, en este caso, siendo un derecho humano, tanto el acceso a la salud y a la educación, vemos que no se viene cumpliendo y hay una transgresión, digamos, a estos derechos, ¿no?, que el Estado nos debe garantizar y asegurar. No hay una atención para la gente. Como nos dice el señor, no hay una atención efectiva para la gente no indigente, para la gente que requiere, necesita. En ese sentido tenemos que avanzar como sociedad y como Estado. ¿Algo más que nos quisiera decir, señor? Perfecto, señor. Muchas gracias y disculpen la molestia. Hoy día viernes 12 de diciembre a horas 3:15 de la tarde. Estamos aquí en la Avenida Brasil, en la cuadra 14. Estamos justamente aquí viendo dos menores de edad que se supone que deben de estar en el colegio. Voy a preguntarle a la señora. Señora, buenos días. Señor, buenos días. Señora, estamos haciendo una consulta sobre si usted conoce los derechos humanos, sobre los derechos humanos. Usted sabe que la misma Constitución del Perú, en el artículo 13, dice de que la educación es libre y que el Estado debe de garantizar la libertad de la enseñanza. ¿Usted sabe sobre ese tema? Sí, Ya. más o menos. No muy bien. ¿Sus hijitos están estudiando? ¿En qué edad Están escolar? estudiando en estatal nomás. Ah, ¿en qué turno? En la mañana. Ah, en la mañana. Ah, señora, sus hijos se supone que están estudiando en un colegio estatal. En el colegio estatal le enseñan cómo debe de desempeñarse en el hogar, cómo debe de estudiar su tarea, hacer su tarea. ¿Le enseñan? Sí, le enseña bien mi colegio. Ah, qué bueno, qué bueno. Esto ha sido todo. Estamos en la cuadra 13 de la Avenida Brasil. Muchas gracias. Estamos a la altura de la cuadra 13 de la Avenida Brasil. Como todos los días, estamos el día 12, viernes 12 de diciembre, en la Avenida Brasil. Estamos haciendo una filmación de cómo el público va caminando, pero y a su vez vemos aquí a una señora que está con sus bebés. En estos momentos se supone... Estamos en Ciudad de Dios.
una persona que supuestamente debe de tener derechos humanos, pero miren, ver a los indigentes así en las mañanas o en las noches cuando uno sale. Estamos en Ciudad de Dios. Este señor no tiene derechos humanos, no tiene salud, no tiene nada que ver. El público, como ustedes ven, pasa normal a su lado y no hace nada porque este señor reciba lo que todos debemos de recibir de acuerdo a la Constitución. Salud es lo básico. Buenas tardes, el doctor Dante Navarro Centurión, abogado de la Procuraduría, especialista en Derecho Constitucional, a fin de que con sus amplios conocimientos en dicha materia nos dé a conocer sobre temas bastante importantes y álgidos en nuestra sociedad en cuanto a la educación y a la salud. Si estos derechos son derechos humanos y en qué sentido, en qué modo se viene respetando o en este Estado de Derecho se viene cumpliendo a cabalidad a fin de que toda persona tenga acceso a ellos. Buenas tardes, gracias. Efectivamente, la educación y la salud son derechos inherentes a la persona. Por lo tanto, tienen protección desde el ámbito constitucional respecto al que el Estado tiene la obligación de dar el servicio para la educación y el servicio para la salud con relación a los ciudadanos. En ese sentido, son derechos humanos y que tienen protección constitucional. Gracias, doctor. Partiendo de esa premisa, doctor, vemos día a día en la ciudad de Lima y en el ámbito nacional que hay niños y niñas que están por las esquinas de las avenidas principales, más expresivo de los semáforos, vendiendo caramelos o cualquier otra golosinas o pidiendo limosnas, realizando de un cierto modo algún trabajo para su manutención o apoyar a la canasta familiar. En ese sentido, estos niños están mayormente en horas del día, desde 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las horas de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, estas personas no van a un centro educativo ni tienen acceso a la salud. ¿Qué hace el Estado o si de esta forma se estaría violando los derechos humanos de estas personas que no tienen acceso a estos servicios básicos? En primer lugar, específicamente con respecto a la educación y la salud son derechos que están amparados y protegidos constitucionalmente. Y entonces, en ese sentido, el Estado tiene la obligación de dar el servicio con relación a estos derechos que están protegidos. El servicio está en función a que existan los colegios, los centros educativos, las escuelas iniciales, y en cuanto a la salud existan los hospitales, las postas médicas, para que tengan acceso a los ciudadanos, sin restricciones y sin condiciones. Con respecto a que si un niño se encuentra en un estado de abandono, en la cual se encuentra en la vía pública, son en todo caso aspectos de un fenómeno social que tienen otra naturaleza, que no tendrían relación con la parte de la educación o la parte de salud, como obligación del Estado a garantizar su derecho a que se les brinde el servicio. Es un fenómeno en todo caso social que apunta más bien al abandono por parte de la familia a estas personas, no por parte del Estado. El Estado, lo voy a repetir, está en la obligación de dar el servicio y garantizar el servicio sin condición. Muchas veces son niños en gran parte abandonados y otra en gran parte también por apoyar a la familia, a construir con la canasta familiar. En ese sentido, laboran para apoyar a la madre o al padre, o a uno de ellos, habiendo sido muchas veces abandonado por uno de sus progenitores, se ven a la necesidad de apoyar a la madre o al padre para la manutención del hogar. Y por ende no tienen acceso a la salud. Entonces este tipo de derechos estaría relacionado incluso con los derechos laborales, de trabajo, con acceso a un trabajo digno, y más que todo un niño que hace trabajando a esa edad, en vez de estar estudiando, ¿no? Como usted bien lo dice. En otro contexto, estos derechos, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer para poder combatir este fenómeno social, como se lo llama? Primero, en principio, que
La situación de abandono de los menores es en relación a que obviamente tiene que ver con la familia. Y el otro sentido es que la ley no contempla que los niños tengan que realizar trabajos, no contempla tampoco que por una forma de justificar a ayudar a la familia, a la mamá o al papá. O sea, eso no está contemplado y tampoco es amparado por la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, eso no es ninguna justificación. La situación de abandono netamente tiene que ver con el aspecto familiar. El Estado lo que hace es, en este caso, tiene la obligación, en todo caso, a través de los caminos tutelares, ¿no?, de que estos niños sean en todo caso dedicados a un centro de verde tradicionalmente, o, si fuera el caso, hasta que cumplan la mayoría de edad, a efectos de garantizarles estos dos servicios básicos, que es el de la educación y el de la salud. En ese sentido debe ser visto este fenómeno social, no como un problema de que el Estado lo origina, en este problema lo origina la familia, y que el Estado, a través, como lo vuelvo a repetir, de las instituciones tutelares, garantiza que estos niños puedan ser educados en centros de menores a efectos de que puedan permanecer hasta casi hasta los 18 años para fin de garantizar su educación y su salud. Esa es la función del Estado, a través de los organismos tutelares. Es en el contexto que usted nos explica. Pero bien, en la actualidad, como sistema o como Estado, ¿estamos funcionando o no? ¿O en qué está fallando el Estado? Ya que como preámbulo a esta entrevista dimos a conocer, ¿no?, que hay niños, niñas trabajando en vez de estar estudiando. Es un fenómeno social, ya eso lo entendemos, pero todos. Pero el tema es si el Estado está cumpliendo su rol o no está cumpliendo, o en qué mejorar el Estado, justamente para paliar este fenómeno que viene sucediendo en la sociedad. El Estado está cumpliendo su rol en el campo específico de dar el servicio de educación y la salud para todo ciudadano sin restricción y sin condición. Y también el Estado está cumpliendo su función porque existen los organismos, las instituciones tutelares que tienen estos niños cuando están en estado de abandono. Entonces estos son ubicados en un centro, como le digo, en el cual pueda garantizar principalmente su integridad física y obviamente acompañado para que se le dé la salud y la educación que corresponde. O sea, el Estado sí viene cumpliendo. La política del Estado hacer de que este fenómeno no se vuelva o tratar de cortar este fenómeno que es notorio en la sociedad es en todo caso implementar las políticas en cuanto a la planificación familiar, porque esos niños que están en la calle obviamente no son producto del Estado, son producto de las relaciones que tienen los ciudadanos. Al tener una mejor planificación familiar, obviamente lo que vamos a garantizar es que estos niños no se encuentren en un estado de abandono, básicamente, con la familia. Así el padre haya muerto o los padres hayan fallecido, ¿no? Porque obviamente estarán los tíos. Entonces, implementando una política familiar adecuada, consciente, responsable, principalmente al sector joven, lo que vamos a garantizar a futuro es que no se vean esos cuadros de abandono como fenómeno social. En este corto plazo, porque usted dice también para el mediano o largo plazo, pero en el corto plazo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer nosotros como sociedad? ¿Qué hacer nosotros como parte del Estado? ¿Y qué hacer el gobierno como parte del Estado para no ver esos fenómenos sociales de ver, nuevamente recalco, a niños, niñas trabajando en vez de estar estudiando? El aspecto de, primero, el trabajo o el estado de abandono que se encuentra actualmente de los menores en las ciudades, el Estado, a través de las instituciones tutelares de defensa, es que
va, en todo caso, y trata de que estos niños sean llevados a un albergue provisionalmente. En todo caso, el desarrollo tendría que hacerse a través de los albergues, ¿no? En función de las capacidades que el Estado tenga para poder invertir y alguien también supervisar el funcionamiento de estos albergues, ¿no? Y en el aspecto particular, a través también de los albergues particulares, pero lamentablemente a veces se ha dado que han habido albergues donde ha habido abusos, ha habido sometimiento de los niños. Entonces, la política básicamente del Estado está en garantizar los servicios no solamente la salud, no solamente la educación, sino están los otros servicios que le corresponden al Estado. No se escucha, pero las otras situaciones que se dan de contenidos sociales debe ser visto, repito, en la situación de una planificación adecuada, ¿no? La planificación familiar que se vea dentro de la sociedad. Si es una forma oportuna, eso es lo que te va a garantizar hacia el futuro. Pero en el presente, obviamente a través de los organismos tutelares de menores. Perfecto, doctor, ha sido muy ilustrativo su explicación. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes, estamos con el doctor Pierre Méndez León, abogado especialista en Derecho Constitucional, ex fiscal y ahora abogado de la Procuraduría. Doctor, para que nos diga y nos ilustre usted con sus amplios conocimientos sobre el fenómeno social de ver en las calles del país y con mayor énfasis en la ciudad de Lima, en las avenidas principales, apostados por los semáforos a los niños vendiendo caramelos o cualquier otra golosina, o subiendo a los medios de transporte, pidiendo limosnas, vendiendo algún producto, o incluso ver niños en estado, ¿no?, de abandono o de adoleciendo de alguna enfermedad. Estos niños, en vez de estar estudiando, están realizando labores para ayudar a la canasta familiar. En ese sentido, estos niños que no tienen acceso a la educación ni a la salud digna, que está consagrada en la Constitución y como derecho humano y como fenómeno social, usted, como su amplia experiencia, ¿qué nos podría decir al respecto si el Estado está garantizando o no está garantizando la educación y salud de estos seres humanos? En principio, el fenómeno en torno al que usted está poniendo de relieve tiene varias aristas, ¿no? Por ejemplo, en un extremo tenemos a los niños que trabajan con problemas de salud, como usted nos indica, a los niños que trabajan dejando de lado su acceso a la educación, pero este fenómeno tiene distinta percepción, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva. Los índices que maneja el UNICEF establecen de que el porcentaje de deserción escolar que se da por parte de los niños que trabajan en detrimento de su derecho a la educación suele ser hasta 3 veces mayor en la sierra y en la selva. El fenómeno se acrecienta. Y si bien es cierto, no están en las calles acostados en los semáforos, realizando piruetas o malabares, pero en la costa, en la sierra, en la selva, se encuentran realizando actividades agrícolas. Y de una u otra forma también contribuyen a la economía del hogar en detrimento de su derecho a educación. Definitivamente existe por parte del Estado dos trabajos, por así decirlo, paralelos. Primero, el hecho de que existe legalmente, constitucionalmente, a nivel de tratados internacionales, existe el respeto por parte del Estado peruano de los derechos a la educación, derecho a la salud por parte de los menores. Y también se ha adherido a los tratados internacionales respecto al trabajo que deben realizar los menores de edad. Legalmente se indica, ¿no?, de que el menor de 18 años y mayor de 14 años puede realizar esas actividades económicas que signifiquen el apoyo al hogar, en actividades domésticas, en actividades cotidianas, de repente con trabajos menores o con tareas domésticas, pero no puede realizarse trabajo que ponga en peligro la salud, la integridad física y que signifiquen la deserción escolar. Ese trabajo no está amparado en ninguna legislación, mucho menos en el Perú.
Por un lado, el Estado, como le digo, se ha adherido a los tratados internacionales y tiene leyes claras al respecto. Sin embargo, por otro lado, existe el desinterés del Estado de manera material, ya no formal, porque de manera material lo podemos percibir a cada momento cualquiera de nosotros en cualquier lugar público al cual vamos, restaurantes, avenidas, mercados, calles. Entonces existe un tanto de desinterés por parte del Estado respecto a la cobertura de educación de estos menores, que muchas veces son llevados a las calles por sus padres de familia, quienes pretexto de apoyar la canasta familiar o apoyo a la economía familiar, las ganancias que perciben estos menores son utilizadas de diversas maneras. Por ejemplo, a nivel de las fiscalías, podemos percibir de que el trabajo que ellos vienen realizando con respecto a los menores que se encuentran en situación de abandono en las calles y a veces en este tipo de trabajos es muy poco. Generalmente las fiscalías de familia, civil y familia están abocadas a otro tipo de trabajo, aunque es su función por mandato constitucional de su ley orgánica realizar el seguimiento de estos menores, muchas veces no es tomado como una labor prioritaria, como una tarea prioritaria. Lo mismo también con el Ministerio de las Poblaciones Vulnerables. No existe un seguimiento de este tipo de casos. Lo que existe es de repente ante presión social o denuncias, tomar a un menor, llevarlo a la comisaría, llamar a sus padres y nuevamente entregárselos, pero un trabajo de seguimiento y monitoreo de estos menores no existe. En ese sentido, yo considero que es un trabajo pendiente por parte del Estado llegar a esos sectores en donde todavía sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Eso nos lleva a la reflexión que como sociedad y como Estado no estamos funcionando a cabalidad, digamos, quizás como otros países del primer mundo. En ese sentido, a su experiencia, ¿qué hacer a corto, mediano, a largo plazo a fin de frenar este capelo que viene siendo parte de nuestro día a día en nuestro país, no solo como usted bien lo dijo, ¿no?, en la costa, selva y selva? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer como sociedad, como Estado? Doctor, por ejemplo, un país como el nuestro que se considera y lo considera la estrella económica de Sudamérica, no solamente tiene que demostrar eso con índices macroeconómicos, sino eso tiene que trasladarse en la calidad de vida de las personas, y más aún de poblaciones vulnerables como son los niños. Sin lugar a dudas, algo de lo que hace falta es el presupuesto. Por ejemplo, yo puedo percibir una oportunidad cuando yo tenía una causa mortalista, que un menor fue internado a un albergue, pero que el albergue se encontraba copado de Huancavelica y tuvo que ser trasladado a un albergue niño. Entonces, eso que me permite pensar que el presupuesto que el Estado le asigne a ese tipo de instituciones que tutelan de manera inmediata a un menor en estado de vulnerabilidad no es necesario. No hay la cantidad de dólares necesarios por departamentos en el Perú. Entonces, definitivamente hace falta una mayor inyección de presupuesto por parte del Estado. ¿Para qué? Para robustecer el INAVIF, para robustecer a estas instituciones tutelares, para robustecer el Ministerio de Trabajo y se encarga de hacer